Muy buenos días, alumnos del nivel B, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, vamos a continuar hoy en la segunda parte de este tercer bimestre correspondiente al tema número 16. Y vamos a hacer la segunda parte del texto o del análisis pragmático en un texto, ¿no? La vez pasada habíamos visto que justamente el, el análisis pragmático es el estudio del lenguaje puesto en uso. ¿Por qué? Porque vincula el contexto a la lectura o a la lectura con una situación comunicativa, ¿ya? Y habíamos visto pues varios aspectos de ellos, ¿no? El emisor, el receptor, el propósito, el tipo de propósito, si era expresivo, persuasivo o informativo. Vimos también los dos tipos de análisis, el subjetivo y el objetivo. En el subjetivo cuando expresas tu opinión y en el objetivo cuando te dan los datos, ¿no? Habíamos visto también pues el análisis de las diferentes imágenes o, o pequeños textos que nos permiten saber o argumentar pues algunas opiniones, ¿no? En cuanto al análisis pragmático, ¿ya? Y hicimos estos esquemas también. Ahora, vamos a ver de que justamente en, en un texto de análisis, ya de análisis, puede presentarse bajo dos formas, según su materia y según su finalidad. ¿Ya? Según la materia, un texto puede ser de actualidad, es decir, en un texto de actualidad implica entender eh, varias cosas o situaciones reales. Tenemos también los textos informativos, ¿no? Informar algo. El texto humanístico que puede ser filosófico o literario. Los textos según su finalidad, que sería el segundo punto, pueden ser científicos o argumentativos. Vamos a ver ahora en qué consiste específicamente cada uno de ellos. En cuanto a los textos de actualidad, acá pues implica el hecho de comprender, de comentar, analizar y valorar un texto sobre un tema de actualidad, ¿no? En ella se van a elaborar programas en el cual se pide la capacidad de comprensión, de análisis y valoración de estos textos, eh, especialmente cuando se trata de la prensa escrita, ¿no? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Ahora, en el texto informativo. Un texto informativo es aquel en el cual el emisor da a conocer hechos reales, ¿no? Circunstancias reales, a partir de un tema en particular. Además, estos textos son narraciones informativas de hechos, de los hechos actuales, pero de forma objetiva. ¿Ya? No puede haber mentiras ahí. En cuanto al texto humanístico, ¿por qué se le llama así? Bueno, porque ellos tratan de temas que tienen como centro de atención al ser humano y a sus productos culturales, ¿no? El objetivo de este texto humanístico es la transmisión cultural de las ideas y también nos permite reflexionar sobre ellas, ¿no? Lo que otorga a los textos una serie de rasgos específicos. Ya vamos a ver ahorita también algunos ejemplos. Luego tenemos el texto científico, ¿no? El texto científico es una producción escrita en el cual se abordan teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico y la investigación científica, ¿no? Ahora, generalmente estos tipos de textos presentan un lenguaje técnico, no se utiliza un lenguaje técnico y además para que pueda ser posible se basa en la investigación científica a partir de un conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, pues todos los textos de ciencias, ¿no? Y finalmente tenemos el texto argumentativo, ¿no? En el cual pues esta tiene como objetivo sustentar la tesis formulada por el autor mediante una exposición coherente y lógica que va a justificar, ¿no?, esas razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado, ¿no? Entonces, vemos pues que
los textos de análisis son bastante extensos, ¿no? Y tienen un objetivo concreto. Hace un tiempo habíamos visto tipos de textos, ¿no? Y hicimos toda una secuencia. Pero ese tipo de texto se da pues en los textos que son de tipo interpretativo, ¿no? Tipo de comprensión. Pero acá estamos viendo textos de análisis, ¿no? Es decir, de que son textos un poquito más complicados porque van a llevar a formularte una serie de preguntas que las vas a tener que argumentar. Vamos a ver algunas lecturas como ejemplo, ¿ya? En el texto 1 dice lo siguiente: el dios del bien y el dios del mal se encontraron en la cumbre de una montaña. El dios del bien dijo: buenos días, hermano. El dios del mal no respondió y el dios del bien añadió: ¿hoy tú estás de mal humor? Sí, replicó el dios del mal, porque últimamente me han confundido muchas veces contigo, llamándome por tu nombre, tratándome como si yo fuera tú, y eso no me agrada. Y el dios del bien dijo: pero también a mí me han confundido contigo y me han llamado por tu nombre. El dios del mal se alejó, maldiciendo la estupidez humana, ¿no? Entonces acá vemos que hay una confrontación, ¿no? Hay una, no tanto confrontación, sino hay un diálogo entre, se supone, Dios y el diablo, en el cual pues uno de ellos se encuentra sumamente molesto porque lo confunden con su enemigo. A ver, entonces la pregunta dice: ¿a qué clase de texto pertenece este fragmento? Entonces, vamos a ver las posibles respuestas. En primer lugar, dice acá, la alternativa A como crítica literaria, ¿no? Se descarta, pues el criterio al que obedece el texto no es crítica, ya que no se contrapone trabajo alguno, ¿no? En una crítica literaria, pues el autor da su opinión, ¿no? Pero acá no hay opiniones entre los dos, ¿no? Ahora, en el segundo caso, dice acá, con respecto a la alternativa C, ¿no? ¿Qué cosa se dice sobre la alternativa C? Si es que, ¿por qué no es la respuesta? Dice ahí, es un informativo filosófico. No, pues no tiene nada que ver contra la filosofía. Si bien es cierto, dice, el texto se enmarca dentro de una discusión filosófica porque te confunden, no te confunden, te llaman con, ¿no? Entre un Dios y el otro, pero el objetivo del autor no es ahondar en ello, sino solamente lo expone, ¿no? Porque si ahondaría, quizá él explicaría cuáles son las razones por las cuales uno es confundido con el otro, pero vemos que no lo hace, solamente menciona que los confunde, ¿no? En el caso de la tercera opción, ¿por qué tampoco puede ser un argumento mítico? Porque se elimina porque está fuera de contexto. No se trata en este caso de estudiar mitos o argumentar la posición de uno de los antagonistas, ¿no? Entonces no se da ese caso. O sea, hay incluso dos partes opuestas, por decirlo así. No solamente habla de uno, sino habla de dos. Y en el último párrafo, ¿por qué no podría ser la alternativa E? Bueno, simplemente es científico porque carece de información, ¿no? Y hemos visto que este texto no tiene nada que ver con la ciencia. Por lo tanto, la alternativa que me queda es una creación literaria. Ahora, ¿por qué es una creación literaria? Bueno, pues simplemente porque se trata efectivamente de la recreación mental de un diálogo imaginario entre dos seres, ¿no? Alguien ha tenido que crear eso, ¿no? Ese diálogo. Ya, entonces vemos de que la respuesta es la letra B. Pasamos al siguiente. Los pulgares están de vuelta. Estamos hablando de los pulgares de la mano, el dedo gordo. Después de años de llamarlos gordos, hacer el trabajo pesado en el teclado mientras los otros dedos bailan sobre las teclas, el pulgar presiona la barra despaciado. Repentinamente los pulgares vuelan por doquier sobre teléfonos celulares, juegos de computadoras y agendas personales digitales.
se le ha dado mucha publicidad a un reciente estudio financiado por Motorola, el cual demuestra que los jóvenes japoneses, en este caso adictos a los dispositivos electrónicos portátiles, han desarrollado insólitos poderes con sus dedos pulgares al extremo de haber empezado a tocar timbres y señalar con ese dedo. Estos informes de personas que pueden teclear hasta 40 palabras por minuto usando solo sus pulgares. ¿Acaso el dedo pulgar ha evolucionado ante nuestros ojos? ¿Será posible, por ejemplo, que el dedo pulgar mire más arriba en la mano, que se vuelva más puntiagudo, que gire mejor? La conducta precede a la anatomía. Esa parece ser la regla general de la evolución. Y es cierto, ¿no? Yo he visto ahora, pues cuando antes viajaba en los carros, que la gente pues teclea con el dedo pulgar mientras los otros dedos sostienen, en este caso, el celular, ¿no? Entonces, vemos acá la evolución que está teniendo este dedo pulgar, que antes solamente era para aprehensión, es decir, gracias al dedo pulgar nosotros podemos coger materiales, incluso cosas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, un alfiler. Pero se está viendo de que se hizo un estudio y dice que muchos de estos jóvenes hasta señalan con este dedo, ¿no? Entonces, no sé, un poco raro. A ver, ¿es posible que el autor del texto sea qué cosa? No puede ser un farmacéutico, mucho menos un dermatólogo, menos un telefonista. Para que llegue a esta conclusión de que los pulgares están desarrollándose, tiene que ver la genética. ¿Por qué? Porque recordemos que por genética, ¿no?, existe algo que se llama los fenotipos y los genotipos. Y sí, el medio ambiente, según Gregorio Mendel, influye en los factores de la herencia, ¿ya? Entonces, el medio ambiente, que en este caso es el uso de los celulares, está en los genes, ¿no? Por eso se dice que hoy en día los niños que nacen en esta época, la época contemporánea, no la época moderna, no la época contemporánea, en sus genes ya llevan toda esa información tecnológica. Yo no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, que un niño, ¿no?, de 2 años, de meses incluso, cuando aprende a manejar las manos, maneja muy bien un celular. ¿Por qué? ¿No? Porque en sus genes ya los lleva producto de lo que sucede en el medio ambiente. Ahora, ¿qué tipo de texto será? ¿No? No puede ser una filosofía empírica, porque empírico es un conocimiento que se da en base a la experiencia. No tiene nada que ver con la ingeniería mecatrónica, ¿no? Política menos, teorías ergonómicas. Profesora, ¿qué es ergonómica? A ver, vamos a ver, ¿será o no será? ¿Qué cosa entonces es ergonómica? Bueno, la ergonomía es una ciencia que estudia la capacidad y la tecnología del hombre con relación a su trabajo y las maquinarias o equipo que maneja. Podría ser, ¿no? Está entre la C y la E, ¿no? De tipo informativo, bueno, informa algo, pero si te das cuenta, para llegar a esta información ha tenido que haber un estudio, y justamente ese estudio se basa en la ergonomía. ¿Por qué? Porque está hablando del hombre en relación a la tecnología, y el equipo que está usando en este caso es el teléfono celular. Entonces sí podría ser informativo, pero más específico sería esto de acá, porque ya es una teoría lo que se está sacando. Ahora, dice así, Motorola ha demostrado que los jóvenes chinos son adictos a los dispositivos electrónicos. Es falso, porque sí, Motorola ha demostrado que hay adicción, pero no ha sido en los jóvenes chinos, ha sido en los jóvenes japoneses. Ahora, el dedo pulgar evolucionará irremediablemente adoptando una forma puntiaguda. También es falso, ¿no? Acá solamente hablan acerca de preguntas, ¿no? Preguntas que todavía quedan sin responder. ¿Acaso? Dice, entonces es falso. Los dispositivos electrónicos generan cambios evolutivos en nuestra conducta, en nuestra actual formación corpórea. Sí, se ha visto de que hay casos ya en que se está señalando con el dedo pulgar o tocan el timbre. Generalmente cuando tú tocas el timbre utilizas el dedo índice.
O cuando señalas, utilizas el dedo índice. Pero acá sí se han dado unos cambios. Por lo tanto, la respuesta es falso, falso y verdadero. ¿Ya? Pasamos a la tercera lectura. La mujer de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de sus médicos. Después de mucho padecer, murió o se supone que murió. Nadie sospechó, a decir verdad, ni había razón para sospechas que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído, sumido, los labios mostraban la habitual palidez marmórea, los ojos carecían de brillo, la falta de calor, las pulsaciones habían cesado. La señora fue depositada en una bóveda familiar que permaneció cerrada durante 3 años siguientes. Al expirar este plazo, fue abierta para la recepción de un sarcófago, mas ¡ay! ¡Qué espantoso choque aguardaba al marido cuando abrió en persona la puerta! Al empujar los batientes, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja todavía puesta. ¡Ay! ¡Qué fea lectura!, ¿no? ¡Qué feo! Aparentemente esta mujer murió, ¿no? Aparentemente dice, ¿no? Porque todo mostraba ser así, y el hombre la deposita en una bóveda familiar, ¿no? Pero cuando lo abrieron, la mujer estaba vestida con la mortaja, es decir, con la ropa, con la ropa que le habían puesto al morir, y la tenía puesta, ¿no? O sea, al parecer la mujer no estaba muerta, pues estaba viva, ¿no? Qué fea lectura, ay, me daba hasta escalofríos, chicos, ¿no? Y peor que lo estoy leyendo en la noche, miren, son las 22 horas, y qué feo. Bueno, ya, pasamos. A ver, según el autor, ¿a qué se debía que no existieran sospechas de un uxoricidio? Profesora, ¿qué es un uxoricidio? A ver, vamos a ver qué es. Si regresamos a la lectura, podemos ver que aquí en el segundo párrafo menciona, a ver, déjame ver, ya. Dice, al expirar este plazo fue abierta para la recepción de un sarcófago, ¿ya? Quiere decir de que en el transcurso de esos 3 años es probable que un familiar, no, es probable no, un familiar murió, porque recuerda que era una bóveda familiar. Entonces, la respuesta está acá, ¿no? La letra D. Era solo abierto en exequias funerarias o al recibir un nuevo sarcófago, ¿no? Esa es la respuesta que nos dan. Entonces, chicos, nuevamente recordando, los textos de análisis pueden dividirse bajo 2 modalidades, según la materia y según su finalidad. Si es un texto de análisis según su materia, puede ser un texto de actualidad, informativo o humanístico. Si es un texto de análisis según su finalidad, puede ser científico o argumentativo. Habíamos dicho que en un texto de actualidad se busca la comprensión, el comentar, el analizar y el valorar un hecho. Luego dijimos que en un texto informativo se narran hechos y sucesos reales de forma objetiva. Después vimos que el texto humanístico se centra en el ser humano y sus productos culturales para poder buscar, en este caso, una concientización o conocer un poco más de ese aspecto. En el texto científico se basa en teorías y conceptos productos de la investigación científica.
Y finalmente un texto argumentativo va a sustentar una tesis o la posición del autor y tiene que ser coherente y lógico. El objetivo principal es buscar convencer al autor, ¿ya? Y vimos algunos ejemplos, ¿no? En el primero vimos un diálogo, en el segundo vimos un texto eh, dado por la ciencia, ¿no? Y tercero vimos un caso, ¿no? Un caso que la verdad me ha escarapelado, chicos, que fue, la verdad que el texto no me ha gustado, pero en fin, ¿no? Es lo que tocó, ¿ya? Acá está el esquema que me vas a hacer en clase. Me vas a colocar la fecha de hoy, 20 de septiembre del 2020, el tema, textos de análisis, que son los 5 que ya te mencioné y te los he resumido para que le puedas tomar una foto y pegarlo en tu cuaderno o copiarlo en tu cuaderno. Como siempre ya sabes que las indicaciones se te dan, ¿no? Con la revisión de este tema para el próximo martes. 3 notas. Muchos solamente me están mandando esta parte. Ya, hay muchos que solamente me mandan la separata y la práctica. Si tú haces eso, ¿qué notas vas a tener? ¿No? Vas a tener tus 3 notas ahí, ¿no? Vas a tener acá un 0,5. Acá pues dependiendo cómo esté, vamos a suponer que sea un 16. Y suponiendo que tu práctica, bueno, te saques un 16. ¿Ya? Entonces, mándame los esquemas. Muchos no los están haciendo, ¿ya? Y también hay chicos que no me han enviado su exposición. Al WhatsApp del colegio he enviado un comunicado. Así que léelo, que todavía tienes un plazo, pero ya la nota es menos. Pasado ese plazo no voy a aceptar ningún video, más bien te lo voy a reenviar, ¿ya? Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.